Bueno, el aumento de casos de meningitis en nuestro país ha causado bastante preocupación. Según estadísticas del Ministerio de Salud, hasta el mes de octubre, el 20% de los casos ha terminado en muerte, en fatalidad, algo que está por sobre la cifra normal a esta época del año. Queremos profundizar en este tema, saber qué tan preocupados tenemos que estar. Para eso estamos con José Manuel Manríquez, él es médico epidemiólogo de la Universidad de Chile. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, Carla. Bueno, estamos ante una epidemia, estamos ante un brote anormal, superior. ¿Cuánto nos tenemos que preocupar, en definitiva, con estos casos de meningitis que efectivamente han sido más que en años anteriores? Bueno, lo primero que hay que aclarar, primero que todo, es que realmente nos encontramos frente a un aumento del número de casos, más allá de un año normal, digamos, de lo esperado para un año. Pero si bien es significativo, hay que dejar en claro que no estamos frente a una epidemia, sino más bien estamos frente, insisto, a un aumento del número de casos, y por otro lado nos encontramos frente a la emergencia de este serotipo del W135, que es el que, si bien se ha presentado en otros años, es mucho mayor este año y, bueno, se ha asociado con mayor letalidad, y eso es realmente lo que tiene preocupado a las autoridades. La meningitis siempre es algo que da para preocuparse. Me gustaría que definamos qué es, cómo afecta y de qué manera ataca, pero también qué particularidad tiene esta cepa 135, que parece que es más dañina y más riesgosa que la meningitis común o las típicas meningitis que afectan sobre todo a los niños. Efectivamente, la meningitis es un problema del cual hay que preocuparse. Y se ha hecho hincapié también en los tipos de síntomas y cuál es el cuadro que conlleva. Ahora, si bien la mayoría de los cuadros remite con el tratamiento iniciado tempranamente, el problema es que la emergencia de este W135, que se asocia especialmente a aumentos de temperatura. En países donde hay aumento de temperatura, este microorganismo va emergiendo y produce, si bien un cuadro de meningitis, hay un cuadro que se asocia, que es la enfermedad meningocócica, es decir, cuando el germen pasa a la sangre, pasa al torrente y produce síntomas generales que pueden terminar con la muerte, y que realmente este microorganismo pareciera caracterizarse por eso. Sin embargo, los cuadros de meningitis por cualquier microorganismo, sobre todo de las especies bacterianas, porque también hay algunas meningitis virales, son las que requieren una temprana consulta. Ahora, ¿qué hace que se llegue a la muerte? ¿Es eso? ¿Es la atención tardía? ¿Es que la gente o los niños no reciben el tratamiento pertinente? ¿Cómo se le pone atajo y dónde está el riesgo? La verdad es que la llegada a la muerte, bueno, se produce en un porcentaje menor, y eso hay que dejarlo muy en claro. En líneas generales, la letalidad por enfermedad meningocócica no es superior al 10% en un año normal. Este año vamos en un 20%, o sea, bastante más, es el doble. Sí. Y la verdad es que también eso se debe a que hay un aumento del número de casos. Cuando hay un aumento del número de casos, obviamente se llega más fácilmente a la muerte también. Hay un aumento del número de casos de personas que mueren. Sin embargo, proporcionalmente esto es mayor. Las enfermedades asociadas al W135 parecieran ser más letales. Efectivamente, una consulta temprana permite iniciar un tratamiento antibiótico de manera precoz. Existen los protocolos para que cuando hay alguna situación de brote, especialmente en lugares cerrados, se pueda iniciar muy tempranamente la profilaxis, es decir, entregar los medicamentos para que las personas que pueden afectarse de esto puedan tratarse, y durante 2 días, el tratamiento es básicamente de 2 días, puedan evitar. Es decir, llegando a tiempo se reducen muchísimo las probabilidades de que esto sea un cuadro realmente grave. Exactamente, por eso se ha hecho énfasis, la autoridad ha hecho énfasis de que antes de buscar desesperadamente la vacuna, una vacunación, antes que eso, por supuesto, hay que tomar las medidas generales que tienen que ver con la higiene del hogar, la adecuada ventilación, por supuesto, no ambiente. Expliquémosle a la gente, porque lo hemos escuchado. Abrir y ventilar las casas, no fumar dentro del hogar, lavarse las manos, etcétera. ¿Por qué es importante tomar esas medidas? Porque la verdad es que la transmisión de este agente, de las meningitis bacterianas, es por vía directa, ¿no es cierto?, por contacto directo, ya sea por las gotitas, ¿no es cierto?, las gotitas que saltan en la conversación, la saliva, exactamente, y también a través del estornudo, y se mantiene por algún tiempo en espacios, en ambientes cerrados, y ahí los niños que están en riesgo son los menores de 5 años especialmente. Y por supuesto que las medidas generales que evitan que este agente se mantenga en el ambiente, como por ejemplo la ventilación, como por ejemplo el lavado de manos, que sin duda es una de las medidas universales
para todos los agentes que producen meningitis, se ha visto que realmente son muy eficaces, incluso más allá de la profilaxis con las vacunas respectivas. ¿Esto afecta solo a los niños? ¿Los niños son los más vulnerables? ¿Qué pasa con los otros grupos etarios? ¿A quién ataca, en definitiva, esta meningitis? Sí, la meningitis es un problema especialmente, se profundiza en grupos de niños y en adultos jóvenes. Ya fundamentalmente los cuadros son en esos grupos. Ahora, la verdad es que este brote, perdón, no quiero decir brote porque en realidad hay un aumento del número de casos, hay que especificarlo bien. La verdad es que la definición de brote tiene ciertas características bien especiales. ¿Todavía no en el caso de la estamos con meningitis. características de brote? No se ha encontrado un nexo epidemiológico, es decir, una fuente común para la infección. Hay un aumento del número de casos, en eso están las autoridades. Pero este cuadro afecta especialmente a niños, insisto, y adultos jóvenes y a menores de 5 años, por supuesto, que es el grupo de mayor riesgo, donde tiene mayor letalidad y es donde hay que, por supuesto, profundizar las medidas generales y también la vacunación. Nunca está de más repetirlo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuándo una mamá debiese preocuparse y ir con su hijo realmente a buscar ayuda médica? Cefalea, dolor o dolor de cabeza, que en los niños más grandes puede ser bien especificado. Claro, una guaguita no puede decir que tiene dolor de cabeza. Un lactante realmente no puede hacerlo, así que ante un niño muy irritable, que no se pueda comunicar bien, que tenga algún compromiso de conciencia, eso quiere decir desde un niño muy somnoliento, que está durmiendo muy profusamente, que no puede despertar y que además está irritable, la recomendación, y por supuesto las náuseas y vómitos explosivos, que es una característica muy típica de los cuadros de meningitis y que van a hacer al médico, por supuesto, hacer el examen físico. ¿Y cuánto se debe esperar? Porque ha habido, por ejemplo, para la influenza, pero no estamos en el mismo contexto, pero se dice no vaya directamente al hospital rápido porque el niño se le va a contagiar, sí. Espere y sea cauteloso en revisar los síntomas. Aquí, ¿cuál es la recomendación? ¿Que la gente vaya directamente al hospital rápidamente? La recomendación es que la gente vaya rápidamente, sin alarma. Son temperaturas altas, especialmente las de la meningitis, sobre 38, 38,5 grados, ¿no es cierto? Los vómitos están siempre muy presentes y lo otro que son las manchas, ¿no es cierto? Estas manchas que pueden aparecer después de ciertas horas. Pero ante la duda de un niño irritable que está con un cuadro febril, es recomendable, por supuesto, decir a la población que consulte lo más precozmente al médico, porque realmente es la forma de poder hacer la profilaxis además y de poder frenar los casos, el número de casos que ha aumentado. Doctor, me gustaría que habláramos de la vacuna, porque sí. Ayer el ministro Mañalich decía que la gente no salga corriendo a buscar la vacuna, hay que hacer una serie de especificaciones, tiene que pasar por el Instituto de Salud Pública, pero lo cierto es que se van a poner estas dosis a disposición, sobre todo de este grupo de riesgo. ¿Cómo actúa esa vacuna? ¿Es la política correcta? Y no sé si esa vacuna previene el contagio o minimiza los síntomas que podría tener una meningitis común y corriente sin vacuna. La vacuna contra la meningitis existe hace años. Ya no es una política pública porque en realidad la vacunación contra la meningitis, específicamente es contra la W135 y contra otros serotipos, la B y la C, que son muy frecuentes en nuestro país, que la B habitualmente había sido muy frecuente, se ha visto que tienen una prolongación del tiempo de protección que finalmente no es muy eficaz. Por lo tanto, para casos de brote en el que hay evidenciado brote, la verdad es que es una medida que está recomendada, pero para otros casos no. En este caso pareciera que las medidas que ha tomado la autoridad pareciera que son las correctas, en el sentido de que realmente sin que haya una evidencia de brote, porque faltan algunos elementos, se está poniendo a disposición de un primer grupo, que es el de aquellas comunas, ¿no es cierto?, que han presentado más casos, ¿ya? Y no de aquellas regiones que, si bien han presentado aumento de casos, no se ha identificado la presencia de la W135, que es la que se ha asociado a mayor letalidad. Por lo tanto, ¿y qué grado de inmunidad entrega esa vacuna? ¿Qué pasa cuando yo vacuno a mi hijo? ¿Mi hijo no se enferma o mi hijo se enferma pero más leve? La eficacia de las vacunas siempre es un porcentaje limitado. Si bien sobrepasa el 80 o 90%, siempre hay un porcentaje en que el niño pudiera no quedar inmunizado y que por lo tanto igual pudiera enfermarse, pero lo que se ha visto es que cuando los niños están parcialmente inmunizados, de todas maneras los síntomas son menos
profusos y son menos graves, digamos. ¿Y esto tiene efectivamente una ventana de acción? Si Sí, un por niño se supuesto. vacuna hoy, ¿cuánto tiempo después entra a funcionar esta vacuna y a Tiene prevenir una al niño? ventana. Hay una ventana, ¿no es cierto? No hay que esperar que efectivamente el niño o la persona vacunada, porque también pudieran ser mayores, sin embargo el grupo de riesgo, insisto, es el grupo de entre 9 meses y 5 años. La verdad es que existe una ventana, efectivamente. Es más, en la medida en que van aumentando las dosis, pudiera también aumentar la eficacia de la vacuna, pero la persona no queda inmunizada en lo inmediato, sino después de algunos días. Ya, Y a usted veces diría puede ser de entonces, semanas. perdón, la recomendación para aquellas personas que están dentro de los grupos más complejos, para las mamás sobre todo, que vacunen de todas maneras a sus hijos. Porque aquí también siempre está el tema de si las vacunas son o no seguras, de si tienen efectos secundarios o no. Sí. A veces las mamás se complican y se Se complican asustan. por eso y porque además han aparecido casos, ¿no es cierto?, en los medios de personas que han tenido algún efecto con aquellas vacunas que utilizan mercurio como medio, digamos, Sí. para que son utilizadas, digamos, como en salud pública. La verdad es que esta es una vacuna que es bastante eficaz. Yo diría que hay que estar muy alerta también al pronunciamiento de la autoridad y, bueno, de la información que emana del Departamento de Epidemiología del Ministerio, porque efectivamente el llamado a la vacunación cuando realmente es necesario, insisto, cuando hay situación de brotes evidenciados, se va a hacer en el momento correcto. La idea es no alarmarse. Si es posible vacunar y uno cuenta con el recurso para poder hacerlo, es mejor hacerlo que no hacerlo. Esto lo podemos recomendar incluso en periodos en el que no hay aumento de casos, pero la verdad es que un llamado a abarrotar los centros de vacunación, la verdad es que es un poco exagerado y de verdad es mucho mejor, por supuesto, optar por las medidas generales que hicimos alusión a Doctor, para ir finalizando, usted al comienzo decía que esto tenía relación con la temperatura. Sí. Lo partió diciendo. Así es. Eso quiere decir que ahora que, bueno, el clima está bien extraño, el tiempo, pero quiere decir que con la cercanía del verano, ya en plena primavera, ¿hay más posibilidades de que estos casos aumenten? El aumento del número de casos habitualmente está asociado a periodos en el cual existe hacinamiento. El hacinamiento es un factor de riesgo que está absolutamente probado y está demostrado a nivel mundial, de todos los tipos, de todos los serotipos de meningitis. Ahora, especialmente con este serotipo, pareciera que en zonas en las cuales hay aumento de las temperaturas de manera sistemática, el microorganismo pareciera permanecer más en el ambiente y pareciera desarrollarse. Yo diría que el invierno y la salida del invierno es sin duda uno de los periodos más complejos por el hacinamiento. Ahora, lo que puede suceder con el aumento de la temperatura, insisto, es que el microorganismo se desarrolle, pero la verdad es que en el verano debiéramos tener una remisión, cierta remisión del número de casos y bueno, y esperamos que eso sea parte de las medidas que está tomando la autoridad también. Ojalá que sí sea, que se pueda controlar, que no lleguemos a un brote, a una epidemia, porque eso no está todavía certificado de esa manera para que la gente esté más bien tranquila. Gracias, doctor. Muchas gracias. Que le vaya por muy la bien y que invitación. tenga un buen día. Igualmente, gracias.